Mi hermano públicamente me llamó la sanguijuela de nuestra familia durante la boda que pagué $13,000. Cuando le pregunté por qué les mintió a todos sobre haberme ayudado, se rió y dijo, porque crees que eres mejor que nosotros. Me quedé en silencio. Eso fue hace 8 meses. Esta mañana, él estaba parado afuera de mi apartamento en lágrimas. Como el hijo menor en una familia de 8, fui el único que nunca obtuvo una F o una D en su boleta de calificaciones. Los maestros siempre me decían que era superdotado, y cada vez que mis padres intentaban empujar a mis hermanos a no ser holgazanes inútiles por una vez, siempre decían lo mismo. Está bien, tenemos a Mike, y tal vez esto debería haberme molestado, pero no fue así, porque yo quería lo mismo que ellos, ser el proveedor. Así que dejé que me motivara a trabajar más duro, y para cuando me estaba graduando de la preparatoria, tenía un promedio de 5.0 y estaba en camino de obtener una beca para asistir a una universidad realmente buena. Y aunque trabajaba en un empleo de salario mínimo realmente horrible, todavía enviaba el 70% de mi cheque a casa cada semana porque todos mis hermanos seguían viviendo con mis padres, compartiendo habitaciones y literas. Así que cuando conseguí mi primer trabajo real, estaba emocionado. Incluso logré alquilar mi propio apartamento e invité a toda mi familia para las fiestas. Todos me estaban felicitando y parecían orgullosos. Bueno, más bien aliviados, pero aún así estábamos felices. Saqué el pavo del horno caliente y lo coloqué sobre mi mantel a cuadros rojos y blancos, y mientras nos sentábamos, uno de mis hermanos, Trent, habló. Me dijo que se iba a casar pronto. Estaba a punto de correr a darle un abrazo, pero entonces su rostro de repente se volvió muy tímido. Comenzó a raspar los guisantes alrededor del plato con su tenedor. Pero ya sabía lo que venía. Trent, por supuesto que pagaré tu boda. Sus ojos se abrieron con emoción. Espera, ¿hablas en serio? Asentí, y estaba radiante como un niño en Navidad. Bromeé acerca de que no iba a planearla. Sin embargo, toda la mesa estalló en carcajadas como si fuera lo más obvio del mundo. Mirando hacia atrás, debería haber sabido que algo oscuro iba a suceder, pero en ese momento, literalmente podías sentir cómo se elevaba el ánimo de todos cuando los bancos reabrieron. Sabía que iba a pedir $5,000, así que saqué un cheque por $13,000 y se lo envié por correo. Mi familia y yo habíamos pasado toda nuestra vida luchando, preguntándonos si íbamos a ir a la cama con hambre. Por una vez, solo quería que todos fuéramos felices, y lo hizo feliz. Cada día de esa semana, llamaba y me recordaba lo agradecidos que estaban él y su esposa por lo que hice. Resulta que esa fue la calma antes de la tormenta. Avance rápido. 8 meses después. Cuando finalmente llegó el día, toda la familia estaba en trajes, gracias a mi persona. Parecíamos la familia perfecta de la que siempre bromeábamos, la que siempre pensamos que estaba fuera de nuestro alcance. Y sabía que era dinero bien gastado. Luego vino el brindis. Trent comenzó su discurso con lo agradecido que estaba a su trabajo por permitirle poder pagar todo esto. Me congelé por un segundo, pero luego decidí que si quería llevarse el crédito, entonces podía hacerlo, porque después de todo era su día, no el mío. Pero luego continuó. Como pueden ver, toda mi hermosa familia vino a acompañarme. Fue entonces cuando su dedo me señaló. Incluso Mike, también conocido como la sanguijuela de nuestra familia. Toda la multitud se rió y me tensé ligeramente, sin estar seguro de si debería romper mi cara de póker. Quiero decir, Mike, después de todo el dinero que me pediste prestado, me sorprende que incluso tengas tiempo para venir. A estas alturas, todos en la multitud se estaban riendo tan fuerte que podía ver su grasa abdominal vibrando. Miré a mi familia, que parecía aún más confundida que yo. Supongo que la familia realmente permanece unida, y los aprovechados no son una excepción. La rabia subió por mi columna vertebral. Pero antes de que pudiera decir algo, mi hermana, Talia, interrumpió. Oye, Trent, gracias por todo esto. ¿Dónde dijiste que trabajas otra vez? Procedió a dar el nombre de mi puesto, y fue entonces cuando Talia comenzó a presionar. Verás, ella era la única en la familia que escuchaba cuando yo hablaba, así que sabía qué preguntas hacer para atraparlo en su mentira. Al final de su interrogatorio extremadamente público, su rostro se acaloró y su boca no podía seguir el ritmo. Miré hacia el suelo para ocultar la sonrisa que se asomaba. Su esposa intervino cuando se dio cuenta de que el juego había terminado. Hizo una broma sobre cómo el alcohol le estaba afectando. Era un evento sin alcohol. Supuse que era solo una pequeña pelea de hermanos que había terminado. Pero durante el resto de la noche, Trent me estaba dando el tratamiento silencioso, acompañado de miradas sucias y penetrantes. Traté de no pensar en ello y en su lugar, me concentré en disfrutar de la boda que había pagado. Pero al día siguiente, me desperté con un mensaje de texto de mi jefe. Lo llamé inmediatamente. Mike, me alegro de que llamaras. Mira, recibí un correo electrónico preocupante anoche, dijo Dave, con su voz inusualmente seria. Alguien que dice ser tu hermano envía capturas de pantalla de lo que parece ser tú, compartiendo información confidencial del cliente en las redes sociales. Me senté derecho, completamente despierto. ¿Ahora qué? Eso es imposible. Nunca haría eso. Lo sé, por eso quería hablar contigo primero. Las capturas de pantalla me parecen manipuladas, pero Recursos Humanos ya está involucrado. Están iniciando una investigación mañana. Mi mente estaba corriendo. ¿Puedes reenviarme el correo electrónico? Dave lo envió, y efectivamente, había capturas de pantalla de lo que parecía ser mi cuenta de redes sociales compartiendo información financiera sensible sobre nuestro cliente más importante, excepto que nunca había publicado nada así. Las capturas de pantalla eran obviamente falsas. La fuente estaba ligeramente desviada y habían escrito mal mi nombre de usuario, pero eran lo suficientemente convincentes como para causar
causar problemas. Y el correo electrónico era definitivamente de Trent. Había usado su dirección de correo electrónico personal, que incluía su nombre completo. Llamé a Trent inmediatamente, sin respuesta. Le envié un mensaje de texto. Sé lo que hiciste. Llámame ahora. 3 horas después, finalmente, me devolvió la llamada. ¿Cuál es tu problema? Preguntó como si yo fuera el que había hecho algo malo. Le expliqué que sabía acerca de las capturas de pantalla falsas y le pregunté qué diablos estaba pensando. Su respuesta hizo que mis fluidos se helaran. Crees que eres mucho mejor que el resto de nosotros, ¿no? El chico dorado Mike con su trabajo y apartamento elegantes, siempre haciéndonos quedar mal. Bueno, ahora sabes cómo se siente que alguien se meta con tu vida. Trent. Podrías hacer que me despidan. ¿Por qué? ¿Porque pagué por tu boda? Exactamente eso. No te pedí que pagaras por todo. Solo llegaste como un gran héroe, haciéndome parecer que no podía mantener a mi propia esposa. ¿Sabes lo vergonzoso que es eso? Me quedé sin palabras. Estaba enojado conmigo, por ayudarlo. Y luego en acción de gracias, todos estaban embelesados con tu apartamento y tu trabajo. Mike esto, Mike aquello. Mamá incluso preguntó por qué. No podía ser más como tú en el día de mi compromiso. No tenía ningún recuerdo de que esto sucediera, pero no importaba. En la mente de Trent, lo había humillado y ahora se estaba vengando. Borra el correo electrónico y diles que fue un error, dije, tratando de mantener mi voz firme. Demasiado tarde. También lo envié directamente a Recursos Humanos, y al jefe de tu jefe, y al cliente del que siempre estás hablando. Me sentí como si fuera a vomitar. ¿Por qué harías esto? Somos familia. Exactamente. Y la familia debería apoyarse mutuamente, no hacer que los demás se sientan como basura. Colgó, y me quedé allí en mi habitación de hotel, aturdido. Inmediatamente llamé a Dave y le expliqué todo. Fue comprensivo, pero dijo que la investigación aún tendría que suceder. Política de la empresa. La siguiente semana fue un infierno. Tuve que reunirme con Recursos Humanos 3 veces, mostrándoles mis cuentas reales de redes sociales y explicando que las capturas de pantalla eran falsas. Tuve que firmar una declaración jurada y sentarme en reuniones incómodas donde la gente cuestionaba mi integridad. El cliente estaba furioso hasta que demostramos que las publicaciones eran fabricadas. Al final, conservé mi trabajo, pero me pusieron en periodo de prueba durante 3 meses. Todo el calvario dejó una marca negra en mi expediente, justo cuando estaba siendo considerado para un ascenso. Mientras tanto, Trent y Sarah estaban publicando fotos de luna de miel desde un complejo turístico en la playa, que parecía mucho más caro de lo que mis $13,000 deberían haber cubierto. Más tarde descubrí que solo había gastado unos $7,000 en la boda real, y se embolsó el resto para su luna de miel. Estaba herido, enojado y confundido, pero sobre todo estaba preocupado por lo que Trent podría hacer a continuación. Si estaba dispuesto a tratar de hacer que me despidieran por supuestas ofensas, ¿de qué más sería capaz? No tuve que esperar mucho para averiguarlo. Aproximadamente un mes después de la boda, mis padres llamaron. Sonaban molestos. Mike, ¿le dijiste a Trent que estamos perdiendo la casa? Preguntó mi madre con la voz temblorosa. ¿Qué? No. ¿Están perdiendo la casa? No. Pero Trent vino ayer diciendo que tú le dijiste que estábamos atrasados con los pagos de la hipoteca y podríamos ser embargados. Ofreció dejarnos mudarnos con él y Sarah. No podía creer lo que estaba escuchando. Mamá, nunca dije nada así. Su hipoteca está bien, ¿verdad? Sí, estamos al día con los pagos. Pero, ¿por qué Trent inventaría eso? Tenía una muy buena idea de por qué, pero no quería arrastrar a mis padres a nuestra pelea. No lo sé. Tal vez malinterpretó algo que dije. Después de colgar, recibí un mensaje de texto de Trent. Mantente en tu carril o las cosas empeorarán. Estaba tratando de volver a mi familia en mi contra, hacerles pensar que estaba difundiendo mentiras. Decidí mantener un perfil bajo por un tiempo, esperando que se calmara, pero Trent apenas estaba comenzando. Durante los meses siguientes, sistemáticamente trató de destruir mis relaciones con todos en nuestra familia. Le dijo a nuestra hermana Megan que yo había dicho que su nuevo novio solo estaba con ella por su dinero. Ella es peluquera y definitivamente no es rica. Convenció a nuestro hermano Kyle de que yo pensaba que sus hijos eran unos mocosos fuera de control. Adoro a mis sobrinos y sobrinas. Incluso le dijo a nuestra hermana menor, Amber, que me había burlado de ella por abandonar la universidad comunitaria. Uno por uno, mis hermanos comenzaron a darme la espalda. Las cenas familiares se convirtieron en eventos tensos, donde todos parecían estar susurrando sobre mí. Traté de defenderme, pero era mi palabra contra la de Trent, y él siempre había sido más carismático que yo. Lo peor era que todavía no entendía completamente por qué. Sí, pagué por su boda, pero eso fue hace meses. ¿Por qué seguía persiguiéndome? Obtuve mi respuesta cuando mi madre me llamó en lágrimas una noche. Mike, no sé qué está pasando entre tú y Trent, pero tiene que parar. Acaba de decirnos que has estado robando del fondo de cuidado de la abuela. Mi abuela había estado en un asilo de ancianos durante años. Todos los hermanos contribuíamos a un fondo para sus gastos adicionales, cosas que el seguro no cubría, como sus bocadillos favoritos, pijamas nuevos, regalos de cumpleaños. Yo estaba a cargo del fondo ya que era bueno con el dinero. Mamá, eso es una locura. Nunca le robaría a la abuela. Puedes revisar la cuenta en cualquier momento. Trent nos mostró extractos bancarios. Mike, dinero siendo transferido a tu cuenta personal. Mi corazón se hundió. Tienen que ser falsos. Te enviaré los extractos reales ahora mismo. Colgué e inmediatamente inicié sesión en la cuenta del fondo de cuidado. Lo que vi hizo que mi estómago cayera. Había transferencias a una cuenta con mi nombre. Una cuenta que nunca había visto antes. Alguien había creado una cuenta falsa a mi nombre y estaba sustrayendo dinero del fondo de la abuela. Llamé al banco en pánico y reporté el fraude. Congelaron la cuenta e iniciaron una investigación. Pero el daño ya estaba hecho. Mi familia. Pensaba que le estaba robando a mi propia abuela.
Conduje a la casa de mis padres al día siguiente con impresiones de toda la documentación de fraude del banco. Mi madre me dejó entrar, pero sus ojos estaban rojos de tanto llorar. Mi padre ni siquiera me miraba. Puedo probar que no hice esto, dije, extendiendo los papeles sobre su mesa de cocina. Alguien creó una cuenta falsa a mi nombre. El banco lo está investigando como fraude. Mi madre miró el papel con escepticismo. ¿Quién haría tal cosa? Tomé un respiro profundo. Creo que fue Trent. Mi padre finalmente levantó la vista. Esa es una acusación seria, Mike. Lo sé, pero ha estado tratando de volver a todos contra mí desde su boda. Intentó hacer que me despidieran enviando capturas de pantalla falsas a mi jefe. Les dijo a ustedes, dije que estaban perdiendo la casa. Ha estado mintiendo a todos sobre mí. Mis padres intercambiaron miradas. ¿Pero por qué haría eso?, preguntó mi madre. Creo que me guarda rencor por tener un buen trabajo, por poder pagar su boda. Siente que lo estoy superando o algo así. Mi padre negó con la cabeza. Eso no suena como Trent. Llama al banco tú mismo, dije, empujando su teléfono hacia ellos. Verifica todo lo que acabo de decirte. Mi madre hizo la llamada y observé su rostro mientras el representante del banco confirmaba mi historia. Había una cuenta fraudulenta. Se estaba investigando. No podían confirmar quién la había creado, pero definitivamente no fue autorizada por mí. Cuando colgó, se veía confundida y herida. Ya no sé qué pensar. Solo prométeme que mantendrás una mente abierta, dije. Y tal vez no le cuentes a Trent sobre esta conversación todavía. Si él está detrás de esto, no quiero que sepa que lo estamos descubriendo. Aceptaron a regañadientes, y me fui sintiéndome un poco mejor. Al menos estaban dispuestos a considerar que podría estar diciendo la verdad. Al día siguiente, recibí una llamada del asilo de ancianos. La abuela estaba molesta porque no había recibido mi visita semanal. Estaba confundido. Siempre visitaba los domingos y solo era jueves. Alguien llamó y dijo que ya no vendrías, explicó la enfermera. Dijeron que le dijera que estabas demasiado ocupado con tu nueva novia. No tenía novia y nunca me saltaría mis visitas con la abuela. ¿Quién llamó y dijo eso? Un hombre. Dijo que era tu hermano. Estaba furioso. Ahora Trent estaba molestando a la abuela, una mujer de 92 años con demencia, que esperaba con ansias mis visitas toda la semana. Esto estaba cruzando una línea. Conduje directamente al asilo de ancianos para ver a la abuela y asegurarle que aún vendría a visitarla como siempre. La encontré en su habitación, mirando por la ventana con una expresión abatida que me rompió el corazón. «¡Abuela!», dije suavemente mientras entraba. Ella se volvió y su rostro se iluminó instantáneamente. «Mike, pensé que ya no vendrías a verme». Su voz temblaba ligeramente. Me senté junto a ella y tomé sus manos frágiles entre las mías. «Abuela, siempre vendré a verte. Alguien mintió. No tengo novia y nunca dejaría de visitarte». Pasé la tarde con ella, asegurándome de que la enfermera jefe supiera que cualquier cambio en mis visitas debía ser confirmado directamente conmigo, no a través de terceros. Cuando me fui, la abuela parecía más tranquila, pero yo estaba hirviendo por dentro. Estaba claro que Trent había cruzado todas las líneas posibles. Intentar arruinar mi carrera era una cosa, pero lastimar a nuestra abuela era imperdonable. Sabía que tenía que hacer algo decisivo. Esa noche, revisé mi correo electrónico y encontré algo alarmante. Alguien había intentado restablecer las contraseñas de varias de mis cuentas, incluida mi cuenta bancaria. La dirección IP utilizada coincidía con la ubicación aproximada de Trent. No podía creer lo lejos que estaba dispuesto a llegar. Al día siguiente, contraté a un abogado especializado en casos de fraude y acoso. Me aconsejó que documentara todo, cambiara todas mis contraseñas y considerara una orden de alejamiento contra Trent. También me ayudó a preparar un caso para la policía, por si las cosas empeoraban. Mientras tanto, decidí contactar a cada uno de mis hermanos individualmente. Les envié mensajes pidiéndoles que se reunieran conmigo a solas, sin Trent. Sorprendentemente, Megan fue la primera en responder. Nos reunimos en una cafetería cerca de su salón de belleza. Al principio se mostró fría y distante, pero después de mostrarle las pruebas del banco y las capturas de pantalla falsas que Trent había enviado a mi trabajo, comenzó a dudar. ¿Por qué haría Trent algo así?, preguntó, la confusión evidente en su rostro. Creo que se siente amenazado por mí, expliqué. Siempre he intentado ayudar a la familia, pero parece que él lo ve como una competencia o como si yo estuviera presumiendo. Megan reflexionó un momento. Ahora que lo mencionas, ha estado diciendo cosas extrañas sobre ti durante meses. Dijo que te burlaste de mi salón, que dijiste que nunca tendría éxito. Megan, sabes que nunca diría eso. Estoy increíblemente orgulloso de ti por iniciar tu propio negocio. Al final de nuestra conversación, Megan parecía convencida. Se ofreció a hablar con nuestros otros hermanos para compartir lo que le había mostrado. Era un comienzo. Gradualmente, uno por uno, mis otros hermanos comenzaron a ver la verdad. Kyle fue el siguiente, luego Amber. Cada uno tenía una historia similar. Trent había inventado rumores horribles sobre mí, siempre jugando con sus inseguridades o vulnerabilidades específicas. Las cosas estaban comenzando a mejorar con mi familia, pero Trent todavía era un problema. No había respondido a mis intentos de comunicación y, según mis otros hermanos, se había vuelto cada vez más errático. Sarah, su esposa, aparentemente estaba preocupada por su comportamiento obsesivo hacia mí. 4 semanas después, recibí una llamada de Sarah. Estaba llorando. «Mike, algo está mal con Trent. No ha ido al trabajo en 3 días. Solo se sienta en su computadora murmurando sobre cómo vas a pagar por todo. Estoy asustada». Le aconsejé que se quedara con sus padres por unos días y que me mantuviera informado. También alerté
alerté a mis padres sobre la situación. 2 días después, recibí un correo electrónico anónimo con el asunto «Vas a lamentar haber nacido». El contenido era una imagen de mi apartamento, tomada desde el estacionamiento. Claramente, Trent me estaba acechando. Llamé a la policía inmediatamente y presenté un informe. Mostraron preocupación, pero dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas más concretas de una amenaza. Me sugirieron que instalara cámaras de seguridad y considerara quedarme con un amigo por un tiempo. Esa noche me quedé en un hotel. A la mañana siguiente mi vecino me llamó. Había humo saliendo de mi apartamento. Para cuando llegué, los bomberos ya estaban allí. Alguien había rociado acelerador en mi puerta principal y le había prendido fuego. Afortunadamente, los sistemas de rociadores se activaron rápidamente, limitando el daño principalmente a la entrada. La policía encontró una lata de gasolina en los arbustos cercanos, con las huellas digitales de Trent por todas partes. Finalmente tenían suficiente evidencia para actuar. Trent fue arrestado esa misma tarde en su casa. Sarah había regresado para recoger más ropa y lo encontró empacando una maleta llena de documentos falsificados con mi nombre. Llamó a la policía inmediatamente. Cuando los oficiales registraron la casa de Trent, encontraron un cuaderno detallando todos sus planes para arruinar mi vida. También encontraron cuentas bancarias falsas, documentos de identidad falsificados y, lo que era más perturbador, un mapa detallado de mis rutinas diarias. Fue acusado de múltiples delitos, incluidos fraude, falsificación, acoso y finalmente intento de incendio provocado. Su abogado intentó argumentar que tenía problemas de salud mental, lo cual era probablemente cierto, pero los fiscales tenían demasiada evidencia de premeditación. Durante los meses siguientes, mis hermanos y padres se reunieron a mi alrededor, finalmente viendo la verdad completa de lo que Trent había estado haciendo. El caso fue a juicio, y Trent fue declarado culpable de la mayoría de los cargos. Fue sentenciado a 5 años de prisión, con la recomendación de recibir tratamiento psiquiátrico. Sarah solicitó el divorcio casi inmediatamente. Estaba devastada y avergonzada por todo lo que había sucedido. Me contactó para disculparse, aunque realmente no tenía nada por lo que disculparse. Ella también había sido engañada por Trent. La reconstrucción de mi vida tomó tiempo. Mi apartamento necesitaba reparaciones. Mi reputación en el trabajo necesitaba ser restaurada. Y las heridas emocionales con mi familia necesitaban sanar. Pero poco a poco, las cosas comenzaron a mejorar. Aproximadamente 6 meses después del arresto de Trent, estaba tomando café con Megan cuando me hizo una pregunta que había estado evitando. ¿Por qué crees que Trent te odiaba tanto? Suspiré profundamente. No creo que realmente me odiara. Creo que odiaba cómo se sentía cuando estaba cerca de mí. Durante toda nuestra infancia, yo fui el que tuvo éxito, el que siempre hizo las cosas bien, y aunque nunca intenté presumir o hacer que nadie se sintiera mal, creo que mi simple existencia le recordaba todas las formas en que sentía que había fallado. Megan asintió pensativamente. ¿Sabes qué es lo más triste? Estábamos todos tan orgullosos de ti, no resentidos. Bueno, tal vez un poco celosos a veces, pero principalmente orgullosos. Eras nuestro éxito compartido. Sus palabras me llegaron profundamente. Todo este tiempo había asumido que todos se sentían como Trent, que me veían como alguien que los hacía quedar mal, en lugar de alguien que estaba tratando de ayudar a elevar a todos. Incluso cuando pagué por la boda de Trent, pregunté. Especialmente entonces, dijo Megan. Fue el acto más generoso que alguno de nosotros haya visto. Estábamos asombrados. Creo que eso fue lo que finalmente rompió a Trent. No podía reconciliar tu bondad con su narrativa de que eras algún tipo de villano engreído. Un año después del incidente del fuego, recibí una carta desde la prisión. Era de Trent. La abrí con manos temblorosas. Mike, comenzaba. No sé por dónde empezar. No hay excusa para lo que hice. Lo sé ahora. He estado en terapia aquí, y el médico dice que tengo trastorno delirante, mezclado con algún tipo de trastorno de personalidad narcisista, lo que significa que básicamente estaba loco y era un idiota. Pero eso no es una excusa. Convertí tu bondad en algo feo en mi mente porque no podía soportar sentirme inferior. Cada vez que tenías éxito, me sentía como un fracaso. Cada vez que ayudabas a la familia, me sentía inútil, y en lugar de trabajar en mí mismo, decidí destruirte. No espero que me perdones. Sé que no lo merezco. Solo quería que supieras que estoy verdaderamente arrepentido, y que estoy trabajando duro para ser mejor. No por ti, o incluso por la familia, sino porque finalmente veo lo podrido que estaba por dentro. El médico dice que este tipo de odio irracional casi siempre proviene del odio a uno mismo. Creo que tiene razón. Te odiaba porque eras todo lo que yo deseaba ser, y sentía que nunca podría serlo. Te deseo lo mejor, Mike, de verdad, y espero que algún día puedas al menos entender, incluso si nunca puedes perdonar. Trent. Doblé la carta y la guardé en mi bolsillo. No sabía cómo sentirme al respecto. Parte de mí quería creerle. Quería pensar que realmente estaba cambiando. Otra parte se preguntaba si esto era solo otro juego, otra manipulación. Esa noche llamé a mis padres. Habían estado visitando a Trent en prisión y dijeron que realmente parecía diferente, más tranquilo, más reflexivo. El tratamiento psiquiátrico parecía estar ayudando. ¿Crees que realmente está cambiando? Les pregunté. Creo que está tratando, dijo mi padre. Si eso es suficiente, solo el tiempo lo dirá. Los meses pasaron y gradualmente mi vida volvió a la normalidad. Conseguí ese ascenso en el trabajo. Comencé a salir con alguien. Reconstruí mis relaciones con mis hermanos. Nunca respondí la carta de Trent. No estaba listo. Tal vez nunca lo estaría. Pero había decidido no dejar que su odio definiera mi vida. Seguiría siendo generoso. Seguiría cuidando de mi familia. Porque al final del día, eso era lo que me hacía feliz, sin importar cómo reaccionaran los demás. 2 años después, estaba regresando a casa del trabajo cuando vi a una figura familiar de
pie frente a mi apartamento. Era Trent, luciendo más delgado y mayor de lo que recordaba. Había sido liberado temprano por buen comportamiento. Me detuve, a unos metros de distancia, inseguro de qué hacer o decir. Cuando me vio, no sonrió ni frunció el ceño. Solo asintió, reconociendo mi presencia. Mike, dijo en voz baja, no esperaba que hablaras conmigo. Solo quería verte y decirte cara a cara lo que te escribí en esa carta. Estoy realmente arrepentido. Me quedé allí, procesando sus palabras. No parecía el mismo Trent que había intentado destruir mi vida. Este hombre parecía más pequeño, más humilde. Sus ojos ya no tenían ese brillo de resentimiento que había llegado a reconocer. ¿Cómo sé que esto no es otro juego? Pregunté finalmente. Trent asintió, como si hubiera estado esperando exactamente esa pregunta. No puedes saberlo, y no te pido que confíes en mí. Solo quería disculparme en persona. Sacó un sobre de su bolsillo. Esto es para ti. Tomé el sobre con cautela. ¿Qué es? Es un cheque por $13,000, lo que pagaste por mi boda. Trabajé cada día en prisión para ahorrar ese dinero. Sé que no arregla nada, pero es un comienzo. Miré el sobre en mi mano, y luego a mi hermano. El hombre que había intentado arruinar mi vida. El hombre que había prendido fuego a mi puerta. El hombre que había lastimado a nuestra abuela solo para lastimarnos a mí. Pero también era el niño con el que había crecido. El hermano que me había enseñado a andar en bicicleta. El adolescente que una vez se había metido en una pelea para defenderme. No quiero tu dinero, Trent, dije, devolviéndole el sobre. Lo que quiero saber es por qué estás aquí realmente. ¿Qué esperas conseguir? Trent tragó saliva visiblemente. Honestamente, nada. No espero que me perdones o que volvamos a ser hermanos. Solo necesitaba verte y decirte que entiendo lo que hice. Que finalmente veo lo enfermo que estaba y que lo siento. Nos quedamos allí, en un incómodo silencio. Parte de mí quería mandarlo al diablo. Otra parte reconocía el esfuerzo que debe haber costado venir aquí. ¿Has visto a mamá y papá? Pregunté finalmente. Asintió. Sí. Y a Megan y Kyle. Amber no quiso verme, lo cual entiendo. ¿Y la abuela? Un destello de dolor cruzó su rostro. No, los médicos dicen que sería demasiado confuso para ella. Su demencia ha empeorado. Asentí. Nuestra abuela apenas me reconocía. Ahora. Probablemente era mejor así. Estoy en un programa, continuó Trent. Terapia, medicación. Estoy viviendo en una casa de transición al otro lado de la ciudad. Tengo un trabajo en una tienda de hardware. No sabía qué decir. Parte de mí seguía esperando la trampa, el giro, el momento en que el viejo Trent aparecería y revelaría que todo esto era otra elaborada venganza. No tienes que decir nada, dijo, interpretando mi silencio. Solo quería que supieras que estoy trabajando en mí mismo, y si alguna vez, en algún momento, quieres hablar, dejó la frase sin terminar y empezó a alejarse. Trent, lo llamé. Se detuvo y se volvió. ¿Quieres tomar un café? La sorpresa en su rostro era evidente. ¿Estás seguro? No, no estaba seguro. No estaba seguro de nada cuando se trataba de Trent, pero si había aprendido algo de todo esto, era que el resentimiento solo consume a la persona que lo guarda. Hay una cafetería en la esquina, dije. Podemos hablar allí. Mientras caminábamos, en silencio hacia la cafetería, pensé en lo extraño que era que estuviera a punto de tomar café con el hombre que había tratado de destrozar mi vida, pero también era mi hermano, y tal vez, solo tal vez, ambas cosas podían ser ciertas, al mismo tiempo. En la cafetería nos sentamos en una mesa en la esquina. El silencio era incómodo. Ninguno sabía realmente por dónde empezar. Entonces, dije finalmente, háblame de la terapia. Trent asintió y comenzó a hablar sobre su tratamiento, los medicamentos, los grupos de apoyo. Habló sobre cómo había estado trabajando para entender la raíz de sus celos y resentimiento. El terapeuta dice que tengo un complejo de inferioridad profundamente arraigado, explicó, combinado con rasgos narcisistas. Básicamente, siempre me sentí como un fracaso, pero en lugar de enfrentarlo, culpé a todos los demás, especialmente a ti. ¿Por qué especialmente a mí? Porque eras el más fácil de odiar, admitió. Eras bueno en todo, inteligente, trabajador, generoso, todo el mundo te adoraba, y lo peor era que realmente eras una buena persona. No podía ni siquiera odiarte por ser un presumido o un idiota, porque no lo eras. Tomé un sorbo de mi café, dejando que sus palabras se asentaran. No era perfecto, Trent. Tenía mis propios problemas, lo sé, pero en mi mente eras esta figura imposible de alcanzar. Cada vez que hacías algo bueno, como pagar mi boda, no lo veía como un gesto amable, lo veía como otro recordatorio de que yo era un fracaso y tú eras un éxito. Mirando hacia atrás, podía entender cómo mi generosidad podría haber sido percibida como condescendencia, especialmente por alguien que ya luchaba con sentimientos de inadecuación. ¿Por qué no dijiste algo? Pregunté. Podríamos haber hablado de esto. Trent se rió sin humor. ¿Qué iba a decir? Oye, hermano, deja de ser tan exitoso porque me hace sentir como una mierda. Suena bastante patético, ¿no? Tenía razón. No era una conversación fácil de tener. Además, continuó, no lo entendía yo mismo. Solo sabía que cada vez que te veía, sentía esta rabia inexplicable, y en lugar de examinarla, le di rienda suelta. Mientras continuaba hablando, me sorprendió lo mucho que había reflexionado sobre sus acciones. Esto no era solo una disculpa superficial. Había hecho un trabajo real para entender por qué había hecho lo que hizo. Sara y yo nos divorciamos, dijo en un momento. Ella no podía perdonarme, lo cual entiendo completamente. Lo siento, respondí, y lo decía en serio. A pesar de todo, no le deseaba más dolor. No lo estés, me lo merecía. De hecho, me merezco todo lo que me ha pasado. La prisión, el divorcio, la familia distanciándose de mí, son las consecuencias naturales de mis acciones. Había una resignación
determinación en su voz que era nueva. El viejo Trent siempre había sentido que el mundo le debía algo. Este hombre parecía haber aceptado su papel en su propio sufrimiento. ¿Y ahora qué? Pregunté. ¿Cuál es el plan? Se encogió de hombros. Seguir con la terapia, mantener mi trabajo, intentar reconstruir algunas relaciones, si la gente está dispuesta, pero principalmente trabajar en mí mismo. Aprender a ser una persona que no necesita destruir a otros para sentirse bien. Asentí lentamente. Suena como un buen plan. Terminamos nuestros cafés en un silencio más cómodo. Cuando salimos de la cafetería, nos detuvimos en la acera, ambos inseguros de cómo concluir este extraño encuentro. Gracias por el café, dijo Trent. Y por escuchar. De nada, respondí. Luego, después de una breve pausa, añadí. Tal vez podamos hacer esto de nuevo, en algún momento. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. Me gustaría eso. Mientras lo veía alejarse, no sabía si alguna vez podríamos reconstruir algo remotamente parecido a una relación normal de hermanos. Había demasiada agua bajo el puente, demasiado daño hecho. Pero tal vez, con el tiempo y el esfuerzo continuo por ambas partes, podríamos al menos encontrar una manera de coexistir pacíficamente en la misma familia. Los meses siguientes fueron un periodo de ajuste cauteloso. Trent y yo nos enviábamos mensajes de texto ocasionalmente. A veces nos tomábamos un café. Nunca hablábamos mucho sobre el pasado. En cambio, nos centrábamos en el presente, su trabajo, mi ascenso, la salud de la abuela, pequeños pasos hacia algo que podría eventualmente parecerse a una relación normal. El resto de la familia observaba nuestro acercamiento con diversos grados de escepticismo y esperanza. Megan estaba cautelosamente optimista. Kyle se mantenía distante, pero civil. Amber se negaba totalmente a estar en la misma habitación que Trent. Mis padres, siempre deseosos de ver a su familia unida de nuevo, hacían todo lo posible para fomentar la reconciliación sin presionar demasiado. Un año después de nuestro primer café, Trent me llamó con una noticia. Me ofrecieron un trabajo en Colorado, dijo. Un programa de rehabilitación para ex-convictos. Estaría trabajando como consejero de apoyo. Eso suena perfecto para ti, respondí, y lo decía en serio. Trent siempre había sido bueno conectando con las personas cuando no estaba consumido por sus propios demonios. Sí, creo que podría serlo, dijo, y pude escuchar la emoción en su voz. Es una oportunidad para un nuevo comienzo, para usar toda esta experiencia para algo positivo. ¿Cuándo te irías? En un mes. Quería decírtelo en persona, pero hizo una pausa. También quería preguntarte si crees que debería hacerlo. Sé que las cosas entre nosotros apenas están comenzando a sanar. No quiero que parezca que estoy huyendo. Me sorprendió que me pidiera mi opinión. El viejo Trent nunca habría considerado cómo sus decisiones afectaban a los demás. Creo que deberías ir, dije después de un momento. Suena como una gran oportunidad, y la distancia tal vez no sea algo malo. Podemos seguir en contacto por teléfono, videollamadas. ¿Estás seguro? Preguntó, y pude escuchar el alivio en su voz. Estoy seguro. Además, añadí con una pequeña sonrisa. Ahora tienen estos aparatos llamados aviones. He oído que pueden llevarte a través del país en cuestión de horas. Trent se rió, un sonido que una vez había sido tan común y que ahora era raramente escuchado. He oído algo sobre eso. Antes de que se fuera, organizamos una cena familiar. No todos vinieron. Amber todavía se negaba, pero fue un comienzo. Sentados alrededor de la mesa, compartiendo comida y conversación cautelosa, casi se sentía como antes. Casi. Cuando llegó el momento de despedirnos en el aeropuerto, Trent me abrazó torpemente. Gracias, murmuró, por darme una segunda oportunidad. Sé que no la merecía. Le devolví el abrazo, sorprendido por la emoción que sentí. Todos merecemos una segunda oportunidad, respondí. Solo asegúrate de aprovecharla. Mientras veía su avión despegar, reflexioné sobre el increíble viaje que habíamos recorrido. Desde la boda donde me había humillado públicamente, hasta el intento de destruir mi carrera y reputación, el fuego en mi apartamento, su arresto y rehabilitación, y finalmente, este momento de partida hacia un nuevo comienzo. No sabía lo que depararía el futuro para Trent o para nuestra relación. La confianza, una vez rota, nunca se repara completamente. Las cicatrices de sus acciones siempre estarían ahí, para ambos, pero también había esperanza. Esperanza de que las personas pudieran cambiar, que los errores pudieran ser perdonados y no olvidados, que las familias pudieran sanar incluso después de las heridas más profundas. Mientras conducía de regreso del aeropuerto, recibí un mensaje de texto de Trent. Acabo de aterrizar. El clima aquí es hermoso. Gracias de nuevo por todo. Hablamos pronto. Sonreí y respondí. Cuídate, hermano. Y por primera vez en años, esas palabras no se sentían como una mentira.